Vamos a continuar esta mañana con las 10 enseñanzas clave del cristianismo. Y vamos a hablar un tema muy importante, como todos los que hemos venido hablando las semanas anteriores. ¿Alguien recuerda todo lo que hemos enseñado en estas 10 enseñanzas clave? Los pequeños que no alcanzaron a llegar antes pueden salir a la escuela bíblica. Los niños, los de guardería, todos los que tienen que ir a la escuela bíblica. Mientras, acuérdese, el primero fue Dios, el segundo, Dios personal, nada más yo me voy a acordar. Número 3, a ver, revise sus apuntes, los que apuntan. Una idea, iglesia, y nos figuramos una construcción muy antigua, de hecho, para llamarle a algunos de los templos que fueron construidos para cuando oímos que es la cabeza, es Cristo. Tercera, 1, 2, 3, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora los que se avienten sin leer, 1, 2, 3, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, recuerde que los efesios tenían un trasfondo muy religioso, sumamente religioso. Los griegos habían llevado mucha influencia a Éfeso, parte de esto es, hay que seguirla, bájale. La verdad en amor, hay que seguirla. No solamente es la verdad por la verdad, porque a veces la verdad sin el amor se vuelve religión. Le bajaste mucho. La verdad sin amor se vuelve religiosidad, se vuelve espada que corta, que cercena cabezas y que no hay iglesia. Conmigo, iglesia. Iglesia es una palabra griega que se usaba para juntas, para reuniones que tenían que ver con ponerse de acuerdo. La palabra es eclesía. Y esta palabra eclesía no era usada de manera religiosa o no era usada para los cristianos. Ellos tomaron la palabra precisamente porque se sentaban, se reunían y seguían la verdad en amor. Tenían su junta. Tenían su reunión. Hoy estamos aquí delante del Señor, Él es la cabeza, Él nos dice algo y nosotros estamos reunidos para ponernos de acuerdo. Eclesía, eso significa. En una junta siempre va a haber quien no esté de acuerdo. ¿Cuántos han estado en una junta? Aunque sea de la escuela. Siempre, no falta el que todo le molesta, no falta el que no está de acuerdo, ¿cierto? Como en toda junta humana, siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber disidencias, pero lo importante y lo que está poniendo como fundamento el apóstol Pablo es seguir la verdad. Y Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad. Quiere decir entonces que es la palabra de Dios, la verdad, la Biblia, lo que ya estudiamos, quien representa al Señor. En su espíritu está aquí, en este lugar, porque lo hemos invocado, lo alabamos, oramos, adoramos, y dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él prometió estar allí, en medio de ellos. Y Él está aquí esta mañana con nosotros. Él está con nosotros, su espíritu está con nosotros, pero su palabra lo representa. Y entonces entendemos que en esta junta no es importante el que habla. No es importante la persona que Dios usa, porque puede estar yo, puede estar cualquier otro pastor, cualquier otro predicador, bueno, no cualquiera, pero sí otro. Y entonces, finalmente, Dios le cede la palabra. ¿Qué va a dar? Su palabra. Cuando una persona usa un púlpito para no hablar su palabra, entonces le está fallando a aquel a quien le dio la oportunidad de hablar su palabra.
abra sus oídos a la palabra, no abra sus oídos a las ideas o a las intenciones del corazón de un hombre. Abra sus oídos a la palabra. Y cada uno de nosotros tiene un discernimiento porque hemos orado, hemos recibido a Cristo, Él es nuestro Dios personal y Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y nosotros sabemos cuando alguien habla de parte de Dios y cuando alguien le está echando de su cosecha. ¿Estamos acá? Sí me estoy explicando. Tenemos que ir en ese paso, en ese crecimiento hacia la madurez para determinar en nuestro juicio espiritual lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo está poniendo esto como un fundamento muy importante. Pero ya voy a comenzar con mi introducción. En San Juan, capítulo 14, versículo 11 al 13, Jesús hace una afirmación muy interesante, pero a la vez desconcertante si no entendemos bien lo que dice. Vamos ahí a San Juan 14, versículo 11 al 13. Cuando lo tenga, me dice amén, lo vamos a leer. Yo el 11, usted el 12 y juntos el 13. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, Cristo les había dado evidencia de quién era. Usted es el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juntos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Como sus seguidores, como creyentes, como hijos de Dios, porque ya tenemos esa identidad. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Como hijos de Dios, nosotros haremos las mismas cosas que Jesús hizo. Eso ya es una gran hazaña, eso ya es algo increíble. ¿Cómo es que yo puedo hacer lo mismo que Jesús hizo? Tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que estaba en Cristo, y es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, y es el mismo Espíritu que estaba en Elías, en Jeremías y en todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Es el mismo Espíritu el que está en ti y el que está en mí. Él nos ha bautizado en un mismo Espíritu. Yo quiero que le quede esa idea muy clara. Por eso dice que haremos lo que Él hizo, pero no solo dice eso. Ahí dice, en el versículo que usted leyó en el 12, que además dijo que haríamos cosas, otra vez, cosas mayores. ¿Mayores? ¿Cómo es posible que podamos lograr eso? Cosas mayores. Me encontré un artículo, le pedí a los chicos que me buscaran algunas imágenes de estas hormigas. Un artículo que dice de unas hormigas argentinas, una supercolonia de hormigas, la cual se extendía desde la Riviera Italiana, piense en el mapa, ahí está, desde Italia, pasando por toda Francia, toda la Riviera de Italia, toda Francia, rodeaba a España, seguía por todo Portugal, y como usted sabe, España termina después de Portugal, llegaba hasta la costa norte de España. Hormigas que estaban formando una unidad cooperativa, la unidad cooperativa más grande registrada según los científicos que lo estudiaron, algunos suizos y otros daneses, y entendieron este fenómeno de estas hormigas argentinas. ¿Cuál es lo interesante de esto? Las hormigas, cuando pertenecen a un hormiguero distinto, se pelean a muerte. ¿Ha visto las cuatalatas, por ejemplo? Las hormigas argentinas son muy parecidas a las cuatalatas, es cabezonas, grandotas, fortachonas, ¿no? Y entonces se agarran y hasta que se arrancan la cabeza y quedan las patas ya ahí todas, ¿verdad? Ya entonces siguen haciendo lo que están haciendo. Eso hace una hormiga de un hormiguero contra una hormiga de otro hormiguero, de manera natural. Pero
este fenómeno fue muy relevante porque estas hormigas, a pesar de que eran millones de ellas y eran millones y millones de hormigueros, no se peleaban. No se peleaban entre ellas, sino que esa cooperativa que ellos hicieron, esa unidad que ellas hicieron, hizo que conquistaran prácticamente toda Europa, porque ellas juntas luchaban contra las hormigas nativas. ¿Sí me estoy explicando? Las que eran de la región, ellas iban tomando esos lugares y entonces en esa unidad, diga conmigo unidad, siempre ellas vencían. Entonces tenían el mismo ADN, eran tan cercanas en el ADN que finalmente no se peleaban entre sí, ni andaban con discusiones, ni andaban con cositas. Diga conmigo, cositas. No andaban con ese tipo de cosas, sino que trabajaban juntas y entonces lograron conquistar toda la circunferencia de la península ibérica. Hormigas. Este artículo señala, después pueden poner ahí la liga si quieres, para que lo busquen. Señala que estas hormigas finalmente fueron reconocidas a nivel mundial y científicamente porque pudieron hacer mucho más, colonias más densas, más elevadas al trabajar en unidad. Y bueno, el artículo dice muchas cosas más, pero yo quiero quedarme con este punto. El punto es que trabajaron juntas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque individualmente Jesús dijo que haríamos cosas mayores, pero individualmente usted y yo, por supuesto que no podremos hacer cosas mayores, porque Jesús es el grande, el todopoderoso. Lo que sí dice es que vamos a hacer lo mismo, solo que multiplicado. ¿Vamos acá? Jesús bendice la unidad, Jesús no bendice la división. Y la unidad y la división tiene que ver con dos personas. La unidad es del Espíritu, según el mismo apóstol Pablo. La unidad la produce el Espíritu. Si estamos en un mismo Espíritu, en un mismo ADN, entonces tenemos unidad. La división la produce Satanás, un espíritu satánico que no quiere la unidad, porque eso fue lo que provocó en el cielo. Y eso fue lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. Nunca podremos hacer cosas mayores que Jesús. Sin embargo, al igual que aquellos primeros cristianos, aquella primera iglesia sobre los que leemos en el libro de los Hechos y que nos inspiran tanto, porque trabajaron fuertemente, hombro con hombro, codo con codo, dando muestras de cooperación y además reconocimiento entre sus hermanos y hermanas. Le agradecían al hermano por hacer lo que hizo. No le echaban tierra por decir, ay, ni lo hace bien. Sino decían, gracias a Dios por tu vida porque estás haciendo todo lo que puedes para Dios. ¿Estamos acá? Es una actitud. Unidad tiene que ver con una actitud. Entonces, nosotros ciertamente no vamos a poder lograr cosas mayores que Cristo en un sentido individual, pero sí podemos lograr cosas mayores en volumen. Como estas hormigas que se unieron y que a lo mejor un solo nido no podría haber conquistado toda Europa, pero como se unieron millones de nidos, entonces conquistaron toda Europa. Es increíble cómo Dios nos pone ejemplos a través de la naturaleza, porque las obras de Dios, las obras del Señor son mostradas muy claramente, su poder, su eterna deidad, su señorío en todo lo que Él ha hecho, incluidas las hormigas. Entonces, podemos hacer los mismos milagros, diga amén, pero multiplicados, porque somos muchos. Cosas mayores. Jesús echó fuera demonios, a unos cuantos. Nosotros podemos echar fuera demonios a muchos, porque somos muchos. Jesús sanó a algunos enfermos. Nosotros podemos sanar a muchos enfermos. Entonces, esto me lleva a mi primer punto de esta mañana.
¿Cómo es que Dios logra sus propósitos hoy en día? ¿Cómo es que el Señor logra sus propósitos hoy en día? Tenemos que ver el perfil de Dios desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios tenía una relación continua con la nación de Israel. Acuérdese, desde que hablaba con Adán en el Edén, y luego cuando le habló a Noé antes del diluvio, y luego después del diluvio, y luego cuando estaban en el desierto y finalmente en Egipto, y luego lo saca del desierto y estaba la columna de fuego, la nube por el día, una constante comunicación con los profetas. A través de todo esto, Dios tenía una constante comunicación con una sola razón: revelar su nombre, revelar su identidad y revelar su plan a las naciones. Para eso lo hacía. Él quería que las naciones supieran quién era Él, y entonces tenía una constante relación. Si leemos el Antiguo Testamento, cada relato, cada historia escrito con respecto a Israel tenía la intención de señalarles a Israel y por supuesto a las demás personas del mundo la primera venida de Jesús. Todo apuntaba a que Cristo, el Mesías, vendría. Lea los profetas, lea el Antiguo Testamento, y el señalamiento directo era: conózcanme porque voy a venir a la tierra. Amén. Eso era lo que hacía, y entonces era importante que la gente supiera que vendría el Mesías. Era lo más importante. Lo más importante no era que salieran del desierto, que tuvieran agua, que tuvieran alimento, porque Dios se ocupa de todo eso en su pueblo. Se ocupa de todo eso. Lo más importante era que la gente conociera que Cristo iba a venir a la tierra. Eso era lo más importante. Y luego Cristo viene, y en San Juan capítulo 1 versículo 11, me parece, no lo tienes en tus notas, pero dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron, no se dieron cuenta que era el Mesías, a pesar de que había tantos manuscritos, tantas manifestaciones en el Antiguo Testamento, que en el momento en que Jesús llega, la gente no lo reconoció, no se dio cuenta. Entonces, después de que Cristo vino a la tierra, hizo la obra que el Padre le encomendó hacer, murió en la cruz, derrotó al pecado, derrotó a la muerte, amén, mediante la resurrección derrota la muerte, y después regresa al cielo. Y cuando regresa al cielo, ahí en ese momento Dios comisionó una nueva comunidad, unos nuevos representantes que tenían el mismo ADN que Cristo. Cristo, el unigénito del Padre; la iglesia, los hijos del unigénito, mismo ADN. Cuando los unigénitos o los hijos del unigénito se reconocen entre sí, reconocen el mismo ADN, trabajan juntos. Cuando no reconocen el mismo ADN, se pelean a muerte, se arrancan la cabeza, las orejas, las patas, lo que sea. Iglesia significa esto que le estoy diciendo esta mañana: una convergencia en ese momento de judíos y de gentiles. Ya el Señor estaba ampliando esto no solo para los judíos, porque al principio solo era para los judíos, pero hoy usted y yo hemos sido invitados a ser parte de esta gran comunidad que se llama, ¿cómo se llama? Iglesia. Iglesia. Y entonces estos judíos y estos gentiles compartían juntos una nueva vida como una familia. Y en una familia hay diferencias, en una familia hay ciertos desacuerdos, pero no se están matando. Una familia pueden distanciarse por un momento, pero siempre se van a defender, no le van a echar más tierra. Hola. Como una familia. Y entonces esta familia se llama, no, están muy tibios, ¿cómo se llama? La iglesia.
La Biblia nos enseña que esta iglesia es el método primario, aunque no exclusivo, porque Dios tiene otros métodos para manifestarse y para hacer sus obras, pero este es el método principal por el cual Dios usa para lograr sus propósitos aquí en esta tierra, y escúcheme, hasta la eternidad. Si usted y yo no aprendemos a ser iglesia ahora, entonces no tendremos un lugar adecuado en la eternidad, porque por quien Cristo viene es por su iglesia. Y eso se nos olvida porque pensamos que nosotros de repente no tenemos por qué ser parte de este grupo o ser parte de esta llamada iglesia, porque al fin y al cabo yo tengo una relación con Dios. Actualmente, así como en el Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo de Israel: anuncien que voy a venir, el espíritu de Elías. Después ese espíritu de Elías vino a Juan, y Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto preparando el camino del Señor. Y el camino del Señor fue preparado desde el Antiguo Testamento para que el Mesías viniera. Pero cuando el Mesías asciende, los nuevos Juanes somos usted y yo, porque somos una voz que clama en el desierto, una luz que debe alumbrar en las tinieblas, anunciando la segunda venida del Señor. Todos los mensajes, todo lo que el Señor pretende, todo lo que pasa en tu vida, tus problemas, tus situaciones personales, lo que pasa en las congregaciones, lo que pasa en los países, en las comunidades, todo tiene que ver para que nosotros nos acordemos y anunciemos que Cristo viene pronto, que Cristo viene por segunda vez. Y entonces eso significa que debo dejar de hacerme loco pensando solo en mis asuntos, pensando en que yo tengo la razón de todo, pensando en que yo soy individualmente un hijo de Dios salvo, y tengo que pensar en comunidad, porque es por la comunidad quien Cristo vendrá. Cristo viene por su esposa. ¿Está aquí la esposa de Cristo? Entonces esa es nuestra misión más importante. No es que seas prosperado, no es que tengas casas, no es que tengas autos, no es que tengas todo lo que tú quieres. Si Dios te lo da, gloria a Dios, aleluya, te habrás portado bien. Y si no, no importa. Lo más importante es que Cristo sea predicado. Y como decía el apóstol Pablo, algunos lo predican bien, de gracia, y otros lo predican por ganancia deshonesta. Pero no importa, de todos modos Cristo está siendo predicado. Porque ese es el mensaje, y ese es lo más importante que usted y yo tenemos hoy como iglesia: anunciar la segunda venida de Cristo. Y cada pensamiento y cada situación en nuestra vida tiene que ver con eso. Antes de que te pelees con tu hermano, acuérdate que Cristo viene pronto. Antes de que cometas algo que no está bien, acuérdate de que Cristo viene pronto. Y puede ser esta misma noche, puede ser mañana. Ahora, si ya lo cometiste, pues arrepiéntete antes de que venga. Y comienza a caminar una vida como Cristo quiere que caminemos. ¿Cuántos la han regado en la vida? Está bien, no levante la mano. Todos la hemos regado. Arrepiéntase. Arrepentimiento tiene que ver entonces con una nueva manera de pensar. Dios quiere personas en su comunidad que piensen diferente al mundo. Y no podemos ser la iglesia que está pensando igual que el mundo, y que se pelea igual que el mundo, y que discute igual que el mundo, y que tiene divisiones igual que el mundo. O somos o no somos. Oigo música, y no es de Los Ángeles. ¿De qué es eso? Afuera, ¿verdad? Está bien. Aquí entonces tenemos que empezar a pensar en esto. La persona que acepta la salvación por gracia, ¿cuántos son salvos por gracia? Una persona que acepta porque es Dios quien la oferta,
una persona que acepta la salvación por gracia, es llevada y es integrada a la iglesia como un miembro pleno. No tiene que hacer ningún otro mérito, no tiene que hacer ningún examen. ¿A cuánto les hicieron examen para ser parte de la iglesia? No, ¿verdad? El Señor nos perdonó y en medio de su perdón nos dio salvación. Y la salvación nos integra como un miembro pleno de la iglesia. Ahora, es verdad que una persona que expresa su fe en Cristo puede obtener la salvación, puede decir soy salvo, porque en ese punto tenemos que ponernos de acuerdo. La salvación es por fe. La salvación es por fe. Y una persona entonces puede ser salva y no llegar nunca a ser un miembro activo. Diga conmigo, activo. O sea, que sirve, que hace algo, pues. Y no llegar a ser nunca un miembro activo de la iglesia de Dios. Entonces puede ser salvo, pero esa ausencia de comunidad va a crear un obstáculo similar a un tren. Imagine un tren que va a donde tiene que ir, pero no tiene vías. ¿Podrá en algún momento ese tren salirse del rumbo? ¿Sí o no? Un auto, pero un auto que no tiene ruedas. Yo una vez me subí al carro de mi papá, lo estaban arreglando, le estaban cambiando llantas o algo le estaban haciendo, el caso que estaba en Los Gatos arriba, y yo arranqué y era niño. Y ahí me imaginé cómo era manejar, como 8 años tenía. Y entonces decía, manejé, y le platicaba a mi familia que había manejado el carro de mi papá. Y todos me decían, qué padre, me daban mi avión, ¿no? Me daban mi avión porque decía, dice que manejó. Pues era un niño y yo pensé que había manejado el carro. Así muchos piensan que son cristianos, pero a lo mejor su auto está sin ruedas, a lo mejor su tren está sin vía, y nos estamos haciendo los locos pensando que lo que estamos haciendo es suficiente o es lo correcto. Usted y yo tenemos que caminar con Cristo de una manera comprometida. Puede que tengas una identidad en Cristo, puede que tengamos una identidad en Cristo, puede que esa persona, estoy hablando utópicamente, puede que esa persona que dice no necesito la iglesia y no necesito juntarme con la chusma. Lo único que necesito es tener una relación con Dios y tan. Entonces puede que tenga una identidad en Cristo y diga soy un hijo de Dios. Ok, puede que sea un hijo de Dios. Pero entonces si no camina por la vía, si no es parte de la comunidad, entonces no tendrá un propósito para su existencia. Tendrá una grande salvación, pero no sabrá qué hacer con ella, ni para qué sirve, ni cómo la puede aplicar. ¿Hola? La iglesia, somos la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, todo el propósito de Dios se lleva a cabo principalmente por medio de la iglesia. A veces Dios usa a los médicos para sanar a algunas personas, a veces Dios usa otras instancias porque Dios todo lo puede, pero principalmente Dios usa a su iglesia. Dile al que está a tu lado, felicidades porque eres parte de la iglesia. A veces las personas se emocionan porque son parte de un club, porque son parte de esto o de una banda, de la banda de la 1, 2, 3, tiquití, tiquití. Y está bien que tengan alguna identidad en algún club, en alguna asociación de beneficencia pública, rotarios, lo que sea. Está bien, pero nunca tendrás el gran privilegio o nunca será un privilegio tan grande como ser la iglesia de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. No es solamente un asunto de
personas conviviendo juntas. Espiritualmente es mucho más que eso. La iglesia de Dios es la principal forma de llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra, y esa es nuestra idea clave esta mañana. Dios trabaja por medio de su iglesia. Dígalo. Así es. Ahora, ¿cómo lo hace? Vaya conmigo, este es mi segundo punto, a Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer del 12 al 14. Dice la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. Ustedes el 14. No es uno solo, sino muchos juntos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo usa este lenguaje que es muy directo y muy explícito con respecto del cuerpo humano, y describe ahí, bueno, si es pie, pues es pie. Si no, el pie no puede hacer lo que hace la mano, porque tiene sus propios méritos, sus propias habilidades como pie. Y hay diferencias entre el pie derecho y el pie izquierdo, ¿cierto? Entonces no puede ser pie y puede ser mano. El problema es que algunos quieren ser mano cuando son pie, o quieren ser pie cuando son mano. Ese es el problema. El asunto es el entendimiento de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y entonces Pablo usa este lenguaje para describir cómo el cuerpo de Cristo es representativo, o es el representante de Dios para alcanzar todos los propósitos que Dios tiene sobre la tierra. Entre paréntesis pongo, sobre las personas. ¿Cuáles personas? Estas que están aquí y todas las que están fuera, principalmente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Señalar la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el mensaje principal para nosotros? Que nunca se te olvide que Cristo viene pronto. Si nos acordamos de eso todos los días, entonces el temor del Señor comenzará a despertar nuevamente, y lo pensaremos un poco más para hacer lo que hacemos o decir lo que decimos, chiquititos. Cualquier sistema de creencias, no solo la iglesia, está siempre a una generación de desaparecer. Siempre. Si nosotros como generación no pasamos este mensaje a las siguientes generaciones, ese mensaje desaparece. Y si usted lo analiza, es lo que está pretendiendo hacer el enemigo ahora, con toda esta onda de los derechos infrahumanos. Quiere quitar toda conciencia de Dios. Quieren desaparecer de las personas la conciencia de que hay un Dios que va a venir. Y entonces haz lo que quieras. Lo importante es el amor. No importa si es hombre con hombre, mujer con mujer. Quieren quitar la conciencia de Dios. Lo importante es que tú estés bien. Lo importante es que tú vivas bien. No importa si abortas a tu hijo, no te importe, tú eres la importante. La conciencia de Dios. ¿Estamos acá? De repente nos metemos en esas ondas y empezamos como a filosofar con la gente, pero no entendemos el trasfondo. El trasfondo es mucho más espiritual y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El diablo no quiere que la gente sepa que Cristo viene, porque si la gente no sabe que Cristo viene, entonces no se va a arrepentir y no se va a acercar a Dios. Y entonces está tratando de promover un libertinaje. El INE hizo una encuesta, ¿sabía de eso? A los niños y adolescentes, antier, para saber si les gustaba ser niño o ser niña,
para saber si les gustaba jugar con muñecas o muñecos. Es el diablo detrás de todo usando las instituciones. Pero usted y yo tenemos que ser sabios, respetuosos de las instituciones, pero temerosos de Dios. Y en ocasiones es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y ese fundamento tiene que estar muy claro en nuestro corazón, porque somos la iglesia. Si la iglesia no levanta su voz, si la iglesia no se pone, si la iglesia no defiende, ¿quién lo va a hacer? ¿Tenemos hambre y sed de justicia o de bendiciones? ¿De qué tenemos hambre? La Biblia dice que de justicia. Y si tenemos hambre y sed de justicia, debemos tomar nuestro lugar como iglesia y plantarnos y no sacatearle. ¿Entiende griego, verdad? Sacatearle. ¿Sabe? Hágase esta pregunta. ¿Cómo andamos en este asunto de lo que Pablo dice en el versículo que acabamos de leer? Realmente la iglesia, y no me refiero a esta iglesia, me refiero a todos los hormigueros que hay por el país, a todos los hormigueros que hay por el mundo. ¿Realmente somos un cuerpo? ¿No pareciera que a veces cada uno está jalando agua para su molino? ¿No pareciera que a veces cada uno se preocupa por los suyos, pero no se preocupa por los demás? ¿No pareciera eso? ¿Cómo andamos? Ahora usted y yo no podemos arreglar el mundo, no podemos arreglar la colonia, no podemos arreglar el municipio, pero sí nos podemos arreglar nosotros. Y por ahí es importante empezar. No puedes cambiar a nadie si no cambias tú. No puedes cambiar absolutamente a nadie si no cambias tú. Debo de reconocer si realmente soy parte del cuerpo, o yo solito me he desmembrado, o yo solito me he arrancado. ¿Cómo? Pues marco mis líneas, marco mis divisiones, pinto mi raya. Aquí estoy, pero no estoy. Soy, pero quién sabe. No me junto contigo, no me junto con el otro. Y entonces no pareciera más un cuerpo mutilado, todo deforme, que el cuerpo de Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice el apóstol. En mi experiencia como pastor, tal vez no es mucha, pero ya son varios años de caminar con el Señor, 13 de pastorear y como 10, 8, no sé, de supervisar a otros pastores. Quiere decir que he visitado muchas iglesias, he visto muchas congregaciones, he escuchado a muchos hermanos en este país, en otros países, y siempre hay una tendencia. Y esa tendencia es que, por ejemplo, los jóvenes, en cuanto se casan o en cuanto se salen del hogar paterno o de la casa materna, lo que hacen es retirarse del Señor. Siempre dicen, me voy a congregar. Allá donde me voy, allá donde voy a estar, voy a buscar dónde congregarme. Y yo siempre digo, ajá. Algunos lo hacen, otros no. Y se alejan del Señor. Pero también he visto otra tendencia. Muchos, ya después de que pasan lo que pasan y voy a ponerlo entre comillas, se establecen, es decir, forman una familia, entonces regresan. Ya formaron una familia, ya estudiaron, ya tienen su carrera, regresan al camino del Señor. Pero actualmente hay una nueva tendencia, y esa tendencia es irse y no regresar. Muchos. Tristemente, hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de cristianos de muchos años, se alejan y no regresan. ¿Cuál es ese fenómeno y por qué está pasando eso? Tal vez no hemos practicado un cristianismo como Cristo quiere, y hemos sido más religiosos que cristianos, y hemos sido más cuchillitos que ejemplos, y hemos dicho más de lo que hemos hecho. Y tal vez, no sé, eso no lo tome como doctrina, pero es un
supongando que yo tengo esta mañana. Estoy suponiendo, pero lo he visto. Ahora, tenemos que admitir que la iglesia muy frecuentemente no se ve como Cristo quiere que se viera. ¿Es verdad? No se ve. Pero el punto aquí, el punto importante es, ¿por qué la iglesia no se ve como Cristo quiere que se vea? Unida, fuerte, amalgamada, caminando en un mismo sentido. ¿Por qué? Y entonces la respuesta inmediata a nuestra mente es que aquellos hermanos, es que el otro, es que este no le echa ganas, y así, y empezamos a fum, 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 fum. Pero Cristo dijo algo. ¿Por qué ves la paja y no te das cuenta de tu bigota? Y empezamos a señalar a todo el mundo, y la iglesia está mal por él, la iglesia está mal por aquel, la iglesia está mal por este. Pero nunca decimos, pues es que yo no me he sometido a la autoridad, es que yo quiero hacer lo que se me pega la gana, es que mis chicharrones truenan. Ese es arameo. Es que el pastor dijo algo. No importa lo que diga el pastor, aquí mando yo. Este es mi grupo, este es mi redil, esta es mi zona. Uy, ya está, qué cosa. Somos la iglesia, y la iglesia tiene un orden. Y tenemos que entender que a veces nosotros somos el principal obstáculo para que la iglesia no se vea como Cristo quiere que se vea. La iglesia debe estarse ataviando como una novia que se va a casar. La iglesia tiene que estarse poniendo ese vestido de lino fino. Y dice Apocalipsis que ese vestido de lino fino son sus buenas obras. Sus buenas obras. Y es lo que la iglesia tenemos que estar haciendo, buenas obras que Cristo ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero cuando vemos esas buenas obras nos hacemos a un lado y decimos, no, yo no me meto a eso. Cuando vemos esas buenas obras decimos, no me toca a mí, es tarea del líder, no me toca esto, es tarea del pastor. Y entonces nadie hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos la iglesia. Tristemente escuché un día a una persona decir, no tengo ningún problema con Jesús, tu Jesús me gusta, lo que no me gusta es su esposa, chismosa, argüendera. Quiero tener una relación con Jesús, pero no quiero tener una relación con la iglesia. Eso es muy triste que alguien lo diga, porque la iglesia no está separada de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol que Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, entonces Cristo manda. Cristo nos da las directrices, las vías por las cuales tenemos que caminar. Cristo nos pone las llantas para que podamos ir a una velocidad, a cierta velocidad. También es cierto que en esta cultura rápida, en lo que todo queremos express, frenética, todo el mundo batalla para ser parte de la iglesia, porque sencillamente en su lista de actividades, que son tantas en todo el día, no puede añadir una más ahí entre semana que diga zona. No puede añadir una lista en su lista tan importante que tiene, no puede añadir un día más que diga grupo familiar. Ahí dos horitas el miércoles, 45 minutos, grupo familiar. ¿Cuántos dije para grupo familiar? Hay grupos familiares que duran más que el culto del domingo. 45 minutos. No podemos añadir en esa lista Día del Señor, muy importante. Ir bien vestido, con mi mejor ropa, porque Cristo estará presente. Y añadimos ahí, el domingo, a ver si me da tiempo. Si no juega el América, si no pasa esto, si no juegan las Chivas, si no la selección, si no estoy cansado, allá nos vemos.
Si no tengo otra cosa más importante que hacer, voy. Pero eso sí queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que Dios nos dé todo, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Si no veo la relevancia o el beneficio que me trae una actividad más en mi lista, entonces no la pongo. Por eso muchos dejan de congregarse, porque no les es importante esta junta, esta reunión, esta eclesía. Pero hay tremendos beneficios en ser parte de la iglesia. Y los que somos parte de la iglesia y hemos caminado con el Señor día tras día, aún con todo lo que hemos vivido, pero ahí estamos, nos caemos, nos levantamos, luego nos queremos quedar tirados, pero Dios nos arrastra, nos jala y nos dice, ¿cómo que no? ¿Cuántos dicen amén? Podemos mirar los beneficios de ser parte de esta gran comunidad de creyentes que diariamente está haciendo avanzar el reino de Dios. Diariamente. Hay tremendos beneficios y no los voy a enumerar porque no vine a hablar aquí de los beneficios. Vine a hablar de la iglesia. Pero así como usted, al ser miembro de una tienda, puedo pensar en Sam's, Costco, alguna de esas. Si no tiene una credencial, no es miembro. Y aunque lleve dinero, no puede comprar. ¿Por qué? Porque no es miembro. Usted es miembro. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted tiene la autorización y tiene la credencial y el sello del Espíritu Santo para comprar todo lo que quiera en el reino por medio de la fe. Aleluya. Pensé que iban a aventar los sombreros y a saltar de alegría. ¿Qué cambio entonces debe producir este entendimiento en mi modo de vivir? Porque de nada sirve tomar un mensaje, recibir un mensaje sin que haya un cambio en mi vida. Es como cuando te vas a correr, corres 2 horas, sacas los hígados, casi vuelves el estómago allí y regresas a comerte 10 tacos de carnitas. Cómete 2, está bien, pero no 10. Así pasa, venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, venimos por la bendición y nos vamos a vivir la vida exactamente como la seguíamos viviendo sin tomar en cuenta lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué mensaje Dios me está dando? ¿Qué me está diciendo? Y ya no digas, ay, hubiera venido aquel, este mensaje era para él, ojalá y lo hubiera escuchado. Siempre nos gusta acomodar mensajes a otros, pero ¿a quién le está hablando Dios esta mañana? ¿A mí? ¿A mí? Ahora, si usted cree que una persona debe escucharlo, mándeselo. Ahí están las redes sociales, ahí están muchas herramientas que por la gracia del Señor tenemos para que el mensaje sea compartido. Hágalo, pero aplíqueselo primero. El saco, ¿quién se lo tiene que poner primero? Yo me tengo que poner el saco. ¿Cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9? Hablando de saco, discúlpeme, me lo voy a quitar porque ya me dio un poquito de calor. ¿Cómo dice? Filipenses 4, 8 al 9. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, usted y yo pertenecemos a una familia enfocada en todas las cosas de Dios. Nuestro enfoque son las cosas de Dios, los asuntos de Dios. Ese es nuestro enfoque. Y las cosas de Dios, todas las cosas de Dios son buenas, rectas y sanas. Todas. Si algo que te estás enfocando, ojo, si te estás enfocando en algo que no es bueno, recto y sano,
entonces tienes que dar pasos atrás y decir, no es de Dios. Porque algunos dicen, ¿y esto será de Dios? Que le haga tranza a mi hermano, ¿será de Dios? ¿Será Dios que me quiere bendecir? Las cosas de Dios son buenas, rectas y sanas. Y aquí puede decir, ay, no amén, porque a veces hacer eso duele. No es tan fácil. Es muy complicado. Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable. Analice sus pensamientos de esta mañana, los de ayer, los de antier, los que tiene con respecto de la iglesia. Porque si por alguien Cristo murió, es por Cristo y se entregó a sí mismo por ella. El Padre ama al mundo y el recurso para el mundo es el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero Cristo murió por su iglesia. Si a alguien le preocupa a Jesús, es la iglesia. Jesús está exclusivamente pensando en ti, cuidándote, guardándote, la iglesia. ¿Qué cara? Cristo te ama. Y el Señor Jesucristo tiene cuidado de ti. Si usted ha tomado los cursos 1, 2 y 3, allí encontrará los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y el don del Padre es Jesucristo para salvación del mundo. Me he encontrado, y seguramente usted se ha encontrado con muchas personas que batallan con la iglesia. Pero algunas de esas personas, cuando hablamos y profundizamos en sus vidas, descubro dos cosas. Número 1, en primer lugar, nunca han sido parte de ese nivel de relación y de comunidad. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas en su familia, en el pasado. No pueden confiar en una autoridad, no pueden confiar incluso en Dios, porque su padre fue un mal ejemplo, porque su padre le hizo daño, porque su padre o su madre fueron muy posesivos, muy agresivos, los golpeaban, y entonces no entienden el concepto de familia, porque la que tuvieron fue una familia que no fue familia, y no entienden el concepto de familia. Y entonces les cuesta mucho trabajo llegar a ese nivel de comunidad y de relación, de modo que no entienden lo que está a su disposición y puede ser añadido a sus vidas si se integran a la comunidad de creyentes llamada la iglesia. Ahora, la verdad es que no puedes saber por completo lo que te estás perdiendo si nunca lo has experimentado. ¿Cuántos tienen ganas de ir a la luna otra vez? Pues nunca he ido. Nunca he ido a la luna. ¿Cómo va a decir quiero ir a la luna otra vez? Bueno, es que antes ya había querido ir, ¿no? Si tú no sabes lo que es familia, porque tuviste una familia que no era familia, déjate querer. O sea, por favor, déjate querer. Ahora, no todos los que te van a querer son perfectos como tú. Y eso es importante saberlo. Y este me va a querer con sus virtudes y sus defectos, y este me va a querer con sus desaciertos, y me va a querer como me quiera, pues me voy a dejar querer. Pero algunos no se dejan querer. Buen día, mi hermano. ¿Qué tienes de bueno? ¿Cómo está mi hermano? Pues ya sabe, siempre uno batallando, siempre con esto. Yo digo, ¿en qué Dios creen? ¿Cuál es el Dios en el que creen? Sí, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción,
¿Para qué le damos vueltas? Vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ese Dios creo. Dejo de tirarme al piso para que me levanten. Mejor me levanto yo porque Cristo me está dando la mano. Y me tomo de su mano y digo, yo estoy caminando con el Señor y estoy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos la iglesia. Pero no tenemos ese concepto de iglesia. Tenemos otro concepto de iglesia. Y entonces, por eso, en lugar de trabajar como esas hormiguitas, trabajamos como las otras hormiguitas. Si no eres de mi hoyo, si no eres de mi hormiguero, ahí te voy. Tú no eres de mi zona, tú no eres de mi grupo, tú no eres de mi iglesia. Ja, ja. Son payasadas. Somos la iglesia. Si quieres. Y si no, también. Pero la iglesia funciona así, como el Señor dice, no como nosotros pensamos. En segundo lugar, me he encontrado con otro tipo de personas que en algún momento fueron parte de la comunidad o de otra iglesia o de otro grupo o de otra zona o de otra iglesia, y entonces algo les pasó, algo les hicieron, los dañaron, les dijeron cosas, los ofendieron, se sintieron ofendidos, en fin, porque pasa. ¿Cuántos saben qué pasa? Y sí, me acaba de pasar ahorita que iba entrando, ¿no? ¿Por qué se estaciona ahí, hermano? ¿Que no ve que yo soy el ujier? Pero a ver, tengámonos paciencia. Estamos aprendiendo. Algunos nunca han mandado ni en su casa. Y cuando les toca mandar, pues se emocionan. Denles chance. Si usted es más maduro que él, dígale, ok, hermano, me estaciono donde usted me diga. Pero no, el maduro con el chiquito. ¿Qué? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿No sabes acaso? Yo soy aquí un pastor. ¿Y qué? Yo soy el ujier. Y ahorita yo tengo la autoridad. De repente me llaman para ese tipo de cosas. Y ya me está dando flojera. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra. O somos o no somos hijos de Dios, o somos o no somos cristianos. Y entonces esas personas se sienten ofendidos, se sienten tristes, aunque ellos hayan sido parte del problema, porque en un problema siempre hay dos partes. Y siempre cada uno tiene su parte. Ni la hagamos de emoción, porque eso es cierto hasta en un matrimonio y en cualquier relación, ¿no? Pero no, el ofendido dice, es que me hicieron, es que me dijeron, es que ya hasta tiene su coreografía cada día. Es muy difícil de vencer eso, y entiendo, porque a mí también me han dicho, me han hecho, me han escrito, me han señalado, pero si yo pienso que soy la iglesia, entonces yo tengo que mantenerme ecuánime en quién soy. Soy un hijo de Dios, y entonces si Dios permitió que me dijera algo, pues por algo será. Y si Dios permitió que me ofendiera o me mandara una indirecta o me dijera una cosa que no me gustó, por algo será. Un día el rey David iba camino a levantar una ofrenda, un altar al Señor en el monte, y por ahí un individuo le salió al paso y le empezó a gritar de todo y a decir que era un no sé qué. Obviamente los valientes de David inmediatamente querían sacar la espada, y uno dijo, ahorita me lo echo, dame chance y le vuelo la cabeza, le dijo a David. Y David dijo, no, por algo me lo estará diciendo. Tal vez Dios me esté hablando por medio de él. Eso es sabiduría. ¿Podía David volarle la cabeza? Sí, ni siquiera él. David siempre tiene a alguien que le vuele la cabeza a quien sea. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice.
David siempre tiene a alguien para volarle la cabeza a quien sea. Pero lo importante es que David usó la sabiduría y dijo: no, Dios me está hablando. Tal vez Dios está corrigiendo algo en mí y yo voy a analizar eso que me está diciendo, porque si me está diciendo que soy un perro, a lo mejor me he comportado como eso. Y es muy diferente a como nosotros actuamos, aunque digamos amén. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice algo, inmediatamente sacamos las uñas y nos defendemos como gatos boca arriba. A lo mejor no directamente, pero sí le echamos ahí, ¿verdad? ¿Ha visto un animalito herido? ¿Un perrito herido? ¿Un gatito herido? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Ha tratado de ayudarlo? ¿Qué hace? Pero usted lo quiere ayudar. De todos modos, saca las uñas. Ok, entendamos. Hay personas que han sido heridas. Hay personas que siguen estando heridas porque quieren, pero están heridas. Porque quieren, porque no han querido ser sanas, porque no han querido recibir el perdón de Jesús, pero están heridas. Ok, identifica a los que están heridos, trátalos con pincitas, con cuidado. Somos hermanos. Peligro, se ofende a cada momento. No le digas tanto. Usa la sabiduría. Si corriges al necio, vas a tener problemas, pero si corriges al sabio, vas a tener bendiciones. Es usar lo que Dios nos ha dado. Cuando la iglesia funciona como Dios quiere, ninguna otra cosa en la tierra, ningún otro organismo en la tierra se desempeña como la iglesia de Cristo. Porque la esposa de Cristo no es una organización, la esposa de Cristo es un organismo, está vivo. Pellizca al que está a tu lado a ver si dice gloria a Dios. Si no se mueve, quiere decir que está muerto. Pero si dice aleluya, está vivo. Véanlo en la alabanza, véanlo en la adoración. Los que están vivos, ¿qué hacen? Saltan, danzan, gritan, se emocionan, porque al que están adorando es el digno de adorar. Pero los que están muertos, oren por él, necesita resucitar, se está muriendo. No se trata de la promoción de programas en la iglesia, sino de la salud de las personas. Cambia el enfoque. No es tu ministerio lo que importa, no es tu proyecto lo que importa. Lo que importa es cuántas almas se van a ganar para Cristo, y cuántas personas van a ser salvas, y cuántas personas van a permanecer en la iglesia. No es un edificio, es un cuerpo. Amén. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios y servimos juntos en una verdadera comunidad, la iglesia es una familia que va a rodear a las personas con fortaleza y con gracia. Nos sentimos cobijados, nos sentimos dentro de una familia. Ahora, el enemigo siempre va a querer destruir la familia, las familias, y esas son las políticas actuales del gobierno. Destruir la familia. ¿Ok? Pero el gobierno de Dios siempre va a cuidar su familia. Necesitamos entenderlo. Aquí es algo muy importante. Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a crecer más rápidamente en nuestro caminar con Dios. Porque no faltará el que nos diga: hermano, échele ganas, hermano, estoy orando por usted. O tú mismo le dirás a algunos: hermanos, ayúdenme a orar por esto, por aquello. ¿Cierto? Estamos acompañados y sin duda podemos crecer espiritualmente más rápido que solos. Solos nos podemos extraviar, pero cuando nos unimos y avanzamos en un cuerpo de creyentes, en una comunidad llamada iglesia, el crecimiento se acelera, porque nosotros tenemos dos opciones o dos grandes bendiciones de ser parte de la iglesia. La primera es la rendición de cuentas. Rendición de cuentas.
Usted y yo debemos rendir cuentas a alguien. Si usted no rinde cuentas a nadie, usted tiene un espíritu independiente. Y la independencia no es de Dios. Usted tiene que rendir cuentas a alguien. Siempre hay una autoridad a quien rendir cuentas. ¿Por qué? Porque estamos siendo acompañados. Y Dios establece diferentes autoridades: a los papás, a los hijos, los papás; a la esposa, el esposo; el esposo, a Cristo. No, pero antes de Cristo hay líderes, hay pastores, hay supervisores. Antes de Cristo, en ese sentido, porque estamos siendo cuidados. Amén. No es al revés, no es que el esposo le tiene que rendir cuentas a la esposa. ¿Y qué hiciste todo el día? A ver, siéntate, chiquitito. Quiero saber en dónde anduviste, qué hiciste, de qué manera lo hiciste, con quién anduviste. Órale. Aquí los hombres tenían que haber dicho aleluya, o sea, los estoy defendiendo. Pero ni de eso les dan permiso. Aleluya. A los varones, aleluya. ¿Les da miedo? Nomás dices aleluya, y llegando a la casa, aleluya. Por eso estamos como estamos. La rendición de cuentas, y la segunda es la sinergia. Voy a explicar rápidamente las dos. La rendición de cuentas simplemente significa que cada uno en el grupo al que pertenece respalda al otro. Y todos somos alentados a crecer y a madurar porque estamos organizados. Tenemos una estructura en la iglesia, no porque uno sea más importante que otro. Jesús dijo que el que quiere ser el más grande tiene que ser el servidor de todos. Entonces la estructura es al revés, ¿de acuerdo? Pero entonces hay una organización. Hay un pastor general, hay un pastor de zona, hay un supervisor, hay un líder, hay un asistente, hay hermanos mayores, hay toda una organización dentro de la iglesia para que todos nosotros tengamos una cobertura, no para ser mandados, sino para dar cuentas. No necesito que me manden a llamar. Yo mismo tengo que decir, hermano, pastor, amigo, líder, lo que sea, quiero comentarte esto, quiero que me ayudes a orar, porque somos una comunidad, una familia. Pero a veces cuando nos manda a llamar es cuando ya tenemos el agua hasta más arriba. Porque cuando tiene el agua hasta acá dice, pues todavía puedo nadar tantito, todavía. Pero hasta que ya sentimos que no lo hacemos, es cuando damos cuentas. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? La segunda es la sinergia. La sinergia es la cohesión del grupo, es una fuerza mayor que la suma individual de sus miembros y que juntos producen un resultado general más fuerte que si cada persona trabaja por sí sola hacia la misma meta. Lo voy a decir con un ejemplo y con un versículo. ¿Por qué tanto movimiento? ¿A dónde van todos? No hemos acabado. Respeten la presencia de Dios. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 10. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, ¿lo tiene ahí? El uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Le voy a poner un ejemplo. A ver si tienen por ahí el Calgary Stampede. Es un deporte que tiene que ver con rodeo y ha sido por muchos años como uno de los principales rodeos del mundo allá en Calgary. Y me gustó porque leí que una de sus actividades, me gustó este ejemplo,
Porque una de sus actividades y de las más emocionantes y de las más esperadas es que ponen a 2 caballos, o más bien a un caballo, a jalar peso para ver cuánto aguanta, para ver cuánto soporta. Discúlpenme los maestros de inglés si hay aquí, pero es el heavy horse pull. No sé si fue inglés o fue ruso, pero está bien. Se cuenta la historia del año en que un caballo jaló 4,000 kilos. Un caballo. Una onda como esa. Les ponen peso atrás y jalan. Y eso es lo más emocionante porque hacen apuestas, etcétera. Es en lo que se divierten. Jaló 4,000 kilos y otro caballo jaló 3,600 kilos. Al final del programa, los dueños de los 2 caballos decidieron ponerlos juntos para ver cuánto jalaban. Y lo normal sería que hubieran jalado 4,000 más 3,500, ¿cuánto es? 7,000. En matemáticas andamos bien. 7,600. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que juntos jalaron 13,600 kilos. ¿Cómo es eso? Uno solo 4,000, el otro solo 3,600, pero juntos 13,600. Esa es la sinergia. Eso es lo que hicieron esas hormigas que le dije al principio, y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. La sinergia causó que la acción combinada de los 2 caballos, la fuerza de ambos, fuera mayor que la suma de los esfuerzos solitarios. Y entonces es como si pudiéramos decir 1 más 1 es igual a 3. ¿Se acuerda que el Señor dijo que Él nos va a multiplicar al 30, al 60? ¿No seguiría 90? 30, 60, 90, porque dice 30, 60 y 100. Porque la sinergia entre Él y nosotros como iglesia hace que la multiplicación, el esfuerzo que cada uno hace en sinergia sea multiplicado. Y entonces usted y yo obtenemos más, ganamos más, alcanzamos más. Se puede hacer mucho más mediante el esfuerzo de equipo que lo que se puede hacer solo. Y esta verdad nos va a llegar a nuestro último punto. En el cuerpo de Cristo te conviertes en una parte de un movimiento mayor que tú mismo. En el cuerpo de Cristo te conviertes en una persona más importante que lo que ya eras. En el cuerpo de Cristo, tu habilidad, tu carrera, tu don, lo que sea que hagas, se vuelve más relevante y más importante por Cristo que por ti. Porque tu consejo, tu palabra, tu opinión, tu trabajo tiene un plus, porque no solamente eres lo que dices ser o lo que estudiaste, sino ahora eres eso más Cristo en tu vida. Eres un carpintero, pero no es lo mismo ser carpintero que un carpintero cristiano. ¿Qué significa? Que es honesto, que es trabajador, que va a cobrar lo justo. ¿Ya nos dijeron amén? Es albañil, pero no solo es albañil, es un albañil cristiano, es un arquitecto, es un profesor, es lo que sea, pero cristiano. Entonces, ser parte de la comunidad te convierte en un movimiento mayor que tú mismo. No es lo mismo ser del Zacatepec que ser de la selección nacional, para que no se enojen. No es lo mismo, ¿cierto? Pues tú fuiste integrado a una comunidad mundial, donde el jefe es el jefe de todos los jefes que existen en Jefelandia. Y Él es tu jefe, Él es tu patrón, Él es el que te cuida, es el que te guía, el que te sostiene, el que te respalda. Entonces tú ahora eres más importante de lo que ya de por sí eras. Ahora eres más importante porque dentro de ti vive el Espíritu de Dios. Si tú te despiertas cada día enfocándote solo en ti y preguntándote por qué el mundo y la vida no te ha hecho tan feliz, entonces quiere decir que estás pensando en ti y solo en ti.
Pero si pensamos en los demás, nos daremos cuenta que Dios está trabajando con las personas y que las personas que van a estar, estarán, y las que no estarán, las quitará. Ya, no te agotes, no te agüites, no tengas ese tipo de cosas en tu mente, porque finalmente no vas a llegar a ninguna parte. Pensemos en comunidad. Si hay un problema con alguno, con el otro, ora por él, no le avientes la piedra, no le claves el puñal en la espalda, ora por él. Bendícelo, dile: Señor, dale revelación a este brother. Y cuando le veas, no le tuerzas la boca. Cuando lo veas, salúdalo, aunque sea. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Digo, lo valiente. La cortesía es importante. No solo somos cristianos, somos personas. Cuando un perro pasa, pues no lo saludo. Buenos días, perro. Pero cuando una persona, diga conmigo persona, pasa, la tengo enfrente, o sea. Mis amados hermanos, cuando participamos en la iglesia y nos vemos como parte de un plan y de un propósito mucho mayores que nosotros mismos, vamos a recibir el poder y la visión de la eternidad. Cuando somos parte de la iglesia y nos vemos dentro de un plan mucho más grande, dentro de un propósito más alto que nosotros mismos, usted y yo recibimos de parte de Dios el poder y la visión de la eternidad. Y cuando pensamos en eternidad, entonces no podemos darle tanta importancia a asuntos tan pequeños y en un espacio de tiempo tan corto. Yo le digo algo: si alguien me ha ofendido, pues a lo mejor me ofendió en su momento. Si alguien me hizo un feo, pues a lo mejor me hizo un feo en el momento. Si a alguien le caigo gordo, pues le caigo gordo en su corazón, no en el mío. Pero fue en el momento y a lo mejor me ofendió y ya lo perdoné. No me quiero morir de amargado. Quiero irme al cielo cuando Dios diga, pero con un corazón en paz. Tengo mis problemas, mis asuntos, mis situaciones, mis cosas que resolver, por supuesto, todos. No estoy aquí porque sea el mejor, estoy aquí porque era el peor de todos ustedes. Y por eso estoy aquí, por su gracia, por su misericordia. Así que no esperes perfección de mí, porque el perfecto se llama Jesús. Lo que puedes esperar de mí es mi amor, mi compañía, mi gratitud a Dios por tu vida, el consejo si en algo puede ayudar. Yo no estoy aquí sintiéndome superior a nadie. El día en que eso pase, Dios me va a bajar de aquí. Y lo sé muy bien. Por eso guardo mi corazón con humildad. Guardo mi corazón ahí. Me duele lo que dicen, lo que hacen, lo que pasa entre unos y otros me duele. Por supuesto, pero usted y yo no vamos a poder lograr cosas mayores, como dijo Jesús, si no estamos unidos, si no pasamos por alto, si no hacemos a un lado nuestra soberbia, si no hacemos a un lado el pensar que nosotros tenemos la razón. Es más, ¿quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Tú tienes la razón, ya, tú tienes la razón, ¿ok? Si te ofendí, perdóname, ya. Tú tienes la razón. Tú ganas, ya. Pero vamos a comenzar de aquí en adelante. Bájale 2 rayitas. No te sientas tan importante. Eres muy importante porque Cristo vive en ti. Pero si no tuvieras a Cristo, tú eres igual o tal vez peor que una persona de allá afuera. Es Cristo la única diferencia. Somos la iglesia y la iglesia somos una familia, y la familia no es perfecta. La familia también se pelea, pero se perdona. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre bendito, gracias.
Gracias por tu Espíritu, porque tu palabra dice, Señor, que todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Gracias porque la historia de la obra de Dios en la tierra se sigue escribiendo cada día a través de la iglesia, y es un privilegio ser la iglesia. Gracias por darme un lugar en tu iglesia. Dile al Señor: gracias por darme un lugar en tu iglesia, Señor. Ayúdame a hacerlo mejor. Ayúdame a hacerlo mejor. Ayúdame a integrarme. Ayúdame a sanar mis dolencias, mis aflicciones, mis heridas. Ayúdame a pasar por alto todo lo que ha pasado, y así como tú me has perdonado, yo voy a perdonar a otros, Dios. No quiero tener un espíritu contrario, no quiero tener rebeldía. Yo quiero ser un digno hijo, una digna hija del más obediente de todos los tiempos, que se llama Jesús. Espíritu Santo, pon un óleo de sanidad esta mañana. Algunos están enfermos o están a punto de estarlo por esa amargura. Perdona, saca de tu corazón eso. Este es el momento. Dios me está poniendo que te diga eso esta mañana. Arrepiéntete ahora, antes de que venga ese juicio, antes de que venga esa situación. Arrepiéntete ahora. Perdona, saca de tu corazón todo lo que haya y ponlo delante de Dios. Ríndete a sus pies. Ríndete a sus pies y dile: Señor, aquí estoy. Tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste. Tú conoces mi corazón, tú sabes lo que me duele, tú sabes la profundidad de ese grito desesperado que está dentro de mí. Pero hoy me acerco a tus pies para adorarte, porque sé que es el único lugar donde puedo encontrar provisión, bendición, sanidad. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven, Señor. Ora a tu Padre ahora. Adóralo con una voz un poquito más audible. Comienza a decirle cuánto lo amas. Sube un poquito el volumen de tu voz. Que el que está a tu lado sepa que estás adorando a Dios, porque somos una comunidad de creyentes. No eres individual, somos un cuerpo. Y mi mano derecha sabe cuando mi mano izquierda le duele. Ora, levanta tu voz. Por ahí podemos empezar con orar en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, pidiendo la voluntad de Dios y no la nuestra. La voluntad de Dios es perfecta, es santa. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, Señor. Ven, Espíritu Santo. Habla, 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 habla. No tengo internet para la letra. Directo, que me preste su teléfono. No te canses, no te canses. Somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo podemos orar en unidad. Ahora ya no solo ores por ti, ahora comienza a orar por el que está a tu lado y pídele al Señor por el que está a tu lado. No es necesario que lo toques, solamente ora por él, ora por ella. Seguramente Dios pondrá en tu corazón la necesidad. Oren. Padre, gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar y Él se glorifica cuando su iglesia ora. Él se glorifica cuando su cuerpo se conduele los unos de los otros. Su nombre es exaltado, su nombre es glorificado.
No te excluyas, no te hagas a un lado. Estamos orando como cuerpo. Intégrate. Intégrate. Si no puedes integrarte ni en la oración, no podrás integrarte en ninguna otra cosa. Intégrate, ora. Yo iré por ese camino estrecha, senda es, cargo hoy mi cruz, Señor. Al final de este camino yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso.